Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un momento muy especial y conmovedor que ocurrió entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Can Yaman le envió a Demet un mensaje que honestamente, la dejó sin palabras. Y créanme, no es fácil dejar sin palabras a Demet. Como ya saben, Can Yaman y Demet Özdemir son más que solo compañeros de trabajo. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, respectivamente. La química entre ellos era innegable y muchos fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla. Aunque finalmente eso no ocurrió, la amistad y el cariño entre ellos son algo palpable y, en mi opinión, bastante admirable. Así que en este vídeo vamos a desglosar el mensaje que Can le envió a Demet, analizaremos las palabras que utilizó, el impacto que tuvo en ella y cómo este gesto refleja la importancia de celebrar y apoyar a las mujeres en la vida y en la industria del entretenimiento. Además, vamos a ver cómo este pequeño acto de Can Yaman resonó entre los fans y cómo, de alguna manera, refuerza el mensaje de empoderamiento femenino. Y antes de que sigamos, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ya saben, siempre hay contenido nuevo y emocionante aquí para ustedes. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Ahora sí, entremos en materia. El Día Internacional de la Mujer, como todos sabemos, es una fecha muy importante. Es un día para celebrar los logros de las mujeres, para recordar la lucha por la igualdad y para reflexionar sobre los desafíos que aún quedan por superar. Y en este contexto, un gesto como el de Can Yaman cobra una relevancia especial. La historia comienza con el mensaje que Can Yaman publicó en sus redes sociales. No fue un mensaje largo y elaborado, pero fue conciso, sincero y, sobre todo, lleno de afecto. Can en su mensaje le deseaba a Demet un feliz Día de la Mujer, expresando su admiración por ella, por su fuerza, su talento y su capacidad para inspirar a otros. Pero, ¿qué hacía que este mensaje fuera tan especial? Bueno, creo que reside en la autenticidad de las palabras de Can. No fue un saludo genérico, impersonal. Se notaba que venía de alguien que realmente aprecia y respeta a Demet. Además, es importante recordar que a pesar de las especulaciones y los rumores, Can y Demet siempre han mantenido una relación cordial y de mucho respeto. Y este mensaje, creo, es un reflejo de esa relación. Para entender mejor el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Erkenci, o Pájaro Soñador, fue un fenómeno televisivo. La serie conquistó a audiencias de todo el mundo, y gran parte de su éxito se debió a la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus personajes, Can Divit y Sanem Aydin, eran una combinación perfecta de carisma, humor y romanticismo. La serie nos narraba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que, por azares del destino, termina trabajando en la agencia de publicidad de Can, un fotógrafo de renombre. A partir de ahí se desarrolla una historia de amor llena de enredos, risas y momentos emotivos. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias internacionales, especialmente en países de América Latina y Europa. Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural, con millones de seguidores en redes sociales que seguían de cerca la vida de los actores, analizaban cada escena y fantaseaban con la posibilidad de que la relación entre Can y Demet trascendiera la ficción. La realidad, sin embargo, fue diferente. Si bien la química en pantalla era innegable, la relación entre Can y Demet fuera de ella nunca llegó a ser romántica. Esto, por supuesto, no impidió que los fans siguieran soñando y que se generaran rumores y especulaciones. Pero a pesar de todo, ambos actores siempre mantuvieron una relación profesional y cordial. La madurez con la que ambos manejaron la situación es algo que merece ser destacado. En un mundo donde las relaciones en la farándula suelen ser efímeras y mediáticas, Can y Demet demostraron que es posible mantener una amistad y un respeto mutuo, incluso después de haber compartido una experiencia tan intensa como el rodaje de una serie exitosa. Es en este contexto donde cobra aún más relevancia el gesto de Can Yaman. En un Día Internacional de la Mujer, en un momento donde se celebra y se reivindica la figura femenina, Can decide enviarle un mensaje a Demet.
Un mensaje que, aunque breve, es un claro reconocimiento de su talento, su fuerza y su capacidad para inspirar a otros. El mensaje en sí, como mencioné, no fue extenso ni elaborado. No necesitó serlo. La sinceridad y la autenticidad que emanaban de sus palabras eran suficientes. Era un mensaje que venía del corazón, de alguien que realmente aprecia y respeta a Demet, no solo como compañera de trabajo, sino también como persona. Demet, por su parte, no tardó en responder. Lo hizo a través de sus propias redes sociales, publicando un agradecimiento a Khan y destacando la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en la vida. En su respuesta, Demet mostró su emoción y gratitud por el gesto de Khan. Un gesto que sin duda la conmovió. Y es precisamente esa conexión genuina, ese cariño y respeto mutuo, lo que hace que este gesto sea tan especial y admirable. En un mundo donde la competencia y la rivalidad a veces parecen prevalecer, ver a dos figuras públicas como Khan y Demet apoyándose y celebrándose mutuamente es algo que vale la pena destacar. La reacción de los fans, como era de esperar, fue masiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, likes y shares. Muchos fans celebraron el gesto de Khan y aplaudieron la buena sintonía entre ambos actores. Revivieron una vez más la nostalgia por Erkencikus y recordaron la magia que se generaba entre Khan Divit y Sanemaiden. Pero como ya dije, este mensaje va más allá del simple cariño de los fans. Tiene un significado mucho más profundo. En un mundo donde la lucha por la igualdad de género aún continúa, donde las mujeres siguen enfrentando desafíos y barreras en diversos ámbitos, un gesto como el de Khan Yaman cobra una relevancia especial. Es un mensaje de apoyo, de solidaridad y de admiración que puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo. La industria del entretenimiento, lamentablemente, no está exenta de estas problemáticas. La desigualdad salarial, la falta de oportunidades, el sexismo, son realidades que aún persisten. Por eso un gesto como el de Khan Yaman, que visibiliza y reconoce el valor de una mujer, es tan importante. Es un recordatorio de que las mujeres merecen ser celebradas, apoyadas y reconocidas por su talento y su esfuerzo. Además, este gesto nos enseña la importancia de la amistad y del compañerismo en la vida. Khan y Demet han demostrado que es posible mantener una relación de respeto y cariño, incluso después de haber compartido una experiencia profesional intensa. Nos muestran que la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales para crecer y prosperar, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y por si fuera poco, este mensaje nos recuerda que las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto. A veces un simple saludo, una palabra de aliento, un gesto de apoyo, pueden hacer la diferencia en la vida de alguien. En el caso de Demet, ese simple mensaje de Khan Yaman la conmovió profundamente, demostrando el poder de las palabras y la importancia de la empatía. El hecho de que este gesto se haya dado en el Día Internacional de la Mujer le da un valor añadido. Es un recordatorio de que la lucha por la igualdad de género es un esfuerzo constante, que requiere la participación de todos, hombres y mujeres. Es un llamado a la reflexión, a la celebración y a la acción. En este sentido, el gesto de Khan Yaman es un ejemplo a seguir. Es un recordatorio de que, más allá de las rivalidades y las competencias, es importante celebrar a las mujeres, reconocer su talento y mostrarles nuestro apoyo incondicional. Es un mensaje de admiración, de solidaridad y de respeto que puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo. En resumen, el mensaje de Khan Yaman a Demet Özdemir en el Día de la Mujer fue mucho más que un simple saludo. Fue un gesto de admiración, de apoyo y de solidaridad que resonó en el corazón de Demet y en el de sus fans. Fue un recordatorio de la importancia de celebrar a las mujeres, de reconocer su talento y de mostrarles nuestro apoyo incondicional. Y fue sobre todo un ejemplo de amistad y de compañerismo en la vida. Este pequeño gesto, aunque pueda parecer insignificante a primera vista, tiene un gran significado. Nos muestra que la empatía, el respeto y la admiración son valores fundamentales en cualquier relación humana. Nos recuerda que es importante celebrar a las mujeres, reconocer su talento y mostrarles nuestro apoyo incondicional. Y nos inspira a ser mejores personas, a construir un mundo más justo e igualitario. Es importante también destacar el impacto que este tipo de gestos tiene en la sociedad. En un mundo cada vez más polarizado, donde las noticias negativas suelen acaparar la atención, es reconfortante ver ejemplos de solidaridad, de amistad y de respeto mutuo. Este tipo de acciones nos recuerdan que la bondad y la empatía aún existen, y que son fundamentales para construir un mundo mejor.
El gesto de Kanyaman, en definitiva, es una pequeña muestra de que la esperanza, la amistad y el apoyo mutuo pueden cambiar el mundo, al menos un poco a la vez. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Les pareció bonito el gesto de Kanyaman? ¿Creen que es importante celebrar y apoyar a las mujeres? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta historia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante.